Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos, revueltos y directamente salidos de la cocina presidencial, porque hoy hablamos de la primera crisis de gabinete a 6 meses de arrancar el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 28 de febrero. Después de 2 filtraciones y varias peleas internas, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de Alejandro Gaviria del gabinete. El hasta anoche ministro de Educación fue el más vocal en las críticas a la reforma a la salud, y eso le pasó factura al final. No es usual hacer cambios antes del primer año, pero Petro ya cambió su gabinete en 6 meses, y algo así había hecho cuando fue alcalde de Bogotá. Las otras 2 ministras que echó fueron las de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, María Isabel Urrutia. Unas salidas que son leídas más bien como una forma de matizar que Gaviria se vaya por la puerta de atrás. Lo que pasó con el hoy exministro manda un mensaje de disciplina al interior del gabinete, y el detrás de cámaras de lo que sucedió lo tiene Daniel Pacheco, el editor general de La Silla. Nos tocó trasnochar y madrugar, Daniel, ¿qué más? Mucho, Tatiana. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. La salida de Gaviria viene precedida de 2 filtraciones de las molestias de los ministros más liberales con la reforma a la salud. ¿Fue justamente este hecho, las filtraciones, lo que saca a Gaviria del gobierno? Creemos que sí, es decir, no estamos diciendo que Gaviria haya hecho esas filtraciones, pero sí es la percepción dentro de Palacio y dentro del círculo cercano del presidente Petro de que él filtró lo que generó un clima de desconfianza que termina con su salida, justo después de que saliera esta carta en la que el ministro de Hacienda Ocampo, la ministra de Agricultura Cecilia López y el director de Planeación tenían como todos estos reparos sobre la reforma de Carolina Corcho. Entonces, eso no gustó y se unió a un momento difícil para esta reforma que apenas está entrando al Congreso. Pero también salen las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, María Isabel Urrutia. Ellas, ¿qué pitos tocan ahí? Ellas, ellas llevaron del pato acá. Creo que, a Del ver, lo que bulto, nosotros sí. sabemos desde antes es que estas 2 ministras no les estaba yendo bien. Digamos que no habían encajado dentro de la dinámica del gabinete de Gustavo Petro, más allá de sus orígenes distintos. Es decir, Patricia Ariza, una mujer que era del Teatro de la Candelaria, de la izquierda, de la Unión Patriótica, puro pacto histórico, pero una señora ya mayor, más de 70 años, una mujer que le había costado como entrar en la dinámica ministerial. Y María Isabel Urrutia, que venía siendo la representante de un partido político, del partido de la U, una persona que había sido cercana a Dilian Francisca Toro, pero que tampoco le había ido bien en su gestión. Entonces, sucedió lo de Gaviria y lo que dicen en Palacio es que pues las juntaron con al señor al que le tenían desconfianza y se fueron las 3 un poco para mostrar o para enviar el mensaje de que no era solamente a Gaviria el que querían sacar. Entonces salieron ellas 2. Y esto además porque lo sabemos también por la manera distinta en la que los echaron. A ellas 2 básicamente se enteraron o con la locución presidencial o justo unos minutos antes. En cambio, a Gaviria ya había tenido una mague echada, que lo contamos en La Silla Vacía, y le advirtieron un día antes de que la cosa estaba muy mal. Entonces, esas diferencias como que nos muestran que había 2 grupos, las 2 ministras y Alejandro Gaviria. Es claro que el presidente dejó de confiar en Alejandro Gaviria, pero ¿cómo quedan los otros 2 inconformes con la reforma, al menos inconformes en el gabinete? Los ministros de Hacienda, José Antonio Campo, y de Agricultura, Cecilia López. ¿Ellos también podrían salir pronto del gabinete? Hoy el ministro de Hacienda Ocampo, que es ahí el que lleva la voz más fuerte porque él le tiene que dar el ok, la viabilidad fiscal a la reforma de salud que implica gasto, tiene que llevar la firma de José Antonio Campo. Él se mostró un poco más cercano a esa reforma con una tabla que publicó desde el Ministerio de Hacienda, un poco mostrando que algunas de las cosas que le había dicho en esa carta que se filtró por la revista Cambio se habían cambiado. Entonces, aparentemente él se acomodó. Cecilia López salió y dijo lo suyo, pero ellos anoche estaban parados justo detrás del presidente Gustavo Petro en el cuadro que mostró en la televisión durante la locución, ¿no? Que fue un escenario muy diciente del mensaje que quería mandar Petro. Tenía a un lado a Carolina Corcho, la ministra de Salud, el otro lado a Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, las 2 mujeres que van a liderar
liderar las reformas de la seguridad social, la salud, la de pensión y la de trabajo, y detrás estaban Ocampo y Cecilia López. Yo creo que ellos no se habrían parado ahí detrás si mañana fueran a salir. Es decir, ellos van a aguantar, no sabemos cuánto. Falta ver si ambos ministros pasan el siguiente corte, que usualmente es el primer año, que se cumple en agosto. Pero mientras, Daniel, en reemplazo de Alejandro Gaviria, llegó Aurora Vergara, que es una académica del Pacífico ya muy reconocida en esta región del país y era viceministra de Educación Superior. ¿Esto es leído como un espaldarazo a la vicepresidenta Francia Márquez? Un espaldarazo total a Francia Márquez, pues ya venía ella siendo la viceministra, ¿no? Entonces es alguien que ya estaba ahí, es alguien a quien Francia Márquez reconoció abiertamente como representante de la vicepresidencia cuando entró a la señora Vergara a coordinar el empalme del presidente Gustavo Petro. Es una persona joven, tiene 35 años, pero viene de ese movimiento social. Es una académica con una trayectoria muy interesante, trabajó en una de las universidades más importantes del Valle del Cauca, en ICESI, una universidad privada, pero pertenece al movimiento social. Entonces, es un espaldarazo sobre todo a ese sector de la coalición del presidente Gustavo Petro, que desde la silla hemos dicho que está conformada por tres patas. A Una ver. pata son los políticos tradicionales, otra pata el movimiento social de izquierda y otra esta tecnocracia liberal. Esta no, anoche perdió la tecnocracia liberal, perdió también el sector de los partidos tradicionales con María Isabel Urrutia y hasta donde entendemos ganó el sector de izquierda de movimientos sociales. Con Petro en la alcaldía ya había pasado algo similar, que se cambiaban los secretarios meses después de que él había llegado al Palacio de Líbano. ¿Qué mensajes lees que está mandando Petro con esta renuncia? Bueno, la de Gaviria y las otras dos ministras que son más bien que llevan del bulto. Pues es un mensaje, es como un déjà vu de la alcaldía de Bogotá, como usted decía, Tatiana. Y yo creo que esta es una combinación, por un lado, de esas desconfianzas que tal vez como se incuban como cierta paranoia dentro del talante y de la personalidad del presidente y hacen que deje de confiar en las personas y salga de ellas. Y hay una facilidad para cambiar equipos, ¿no? Y una manera de hacerlo. A las dos ministras, por ejemplo, a Patricia Ariza y a María Isabel Urrutia, no las llamó personalmente el presidente. Incluso Patricia Ariza, que es una guerrera de la causa del pacto histórico, dijo, me hubiera gustado que me hubiera llamado el presidente Petro. Mm. Entonces, no sabemos si esto es el principio como de un gabinete muy inestable. Ciertamente son tres cambios en los primeros 6 meses, algo que usted mejor que nadie me contó que en el gobierno de Iván Duque duró cerca de un año y medio en cambiar algo. Sí. Es lo que Duque tenía ministros bien flojos. Sí, yo cubrí los 2 últimos años del gobierno de Duque para La Silla y justamente su primera gran crisis fue antecitos de pandemia, como en febrero de 2020, y ya antes había sacado a una ministra, la de Justicia. Daniel, vamos a seguir muy pendientes de cómo se reacomoda el gabinete. Al Ministerio de Deporte llegó la pedagoga Astrid Rodríguez y todavía falta saber quién llegará al Ministerio de Cultura. Gracias por pasar por acá, Daniel. Gracias, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. Hoy reaparece el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Va a ir al Congreso a radicar una contrarreforma a la salud. Un proyecto similar había propuesto en la era de Iván Duque. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se reúne hoy con el presidente Petro. Van a revisar si EPM puede congelar sus tarifas de luz en los 10 departamentos donde presta el servicio. Y para sacar adelante su sueño de la interconexión eléctrica para Latinoamérica, el gobierno bajito necesita 450 millones de dólares. Vea los cálculos en lasillavacía.com. Toda la movida ya está en nuestra página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, reciba su desayuno político favorito, que también puede encontrar en el canal de YouTube de La Silla. Oiga, y cada mañana puede recibir también en su celular las principales noticias del día. En la descripción de este episodio le dejo los detalles para poder inscribirse. Es completamente gratis. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.